Entonces ya vimos de todo aquí. Lo único que me falta por enseñarles entonces son los modos de juego. Ah, de nuevo. Buena suerte. Aventura ya lo vieron. Fíjense que como ya yo he progresado bastante en la aventura, no solamente recibo experiencia y oro, recibo runas. Por lo tanto, yo no necesito, como en otros juegos, farmear constantemente por runas. Y todos dirán, bueno, pero esas runas no son rojas, no son míticas. ¿Qué yo voy a hacer con ellas? Bueno, yo necesito runas para dársela de comer a mis otras runas para volverla más fuerte. Entonces, esto nunca está de más. Esto es experiencia para mis runas fuertes. Y consigo todo tipo, de todos los tipos de... Creo que no, de todos no. De los elementos básicos. Cristales de todos los elementos básicos. O sea que con el tiempo, aunque yo no gaste recursos en las diferentes tiendas, yo puedo ir acumulando esos cristales y subiendo mis edificios. Entonces yo tengo diferentes continentes o áreas y diferentes dificultades. A medida que tú vas avanzando, bueno, ya yo lo terminé todos, pero vuelvo al principio en la siguiente dificultad y así por el estilo. Y mientras más lejos yo voy, mejores son los premios que voy acumulando con el tiempo. Ah, y también otra cosa, cada vez que paso cierta cantidad de áreas, me dan 50 piezas de este dragón, que es la única forma de conseguirlo. Y en dificultades más fuertes, me van a dar 50 piezas de un dragón legendario que se llama Hydra, que es muy bueno y que es la única forma de conseguirlo. O sea que traten de no regalar las piezas de este dragón si se la piden en su alianza, porque no son fáciles de conseguir. No se consigue en la tienda, no se consigue de ninguna forma. Esta es la arena normal de todos los juegos. No es a tiempo real, aunque eventualmente imagino que será un modo que van a agregar al juego, como en todos los gachas. Tú tienes una lista de gente. Este es mi equipo defensivo y este es mi equipo ofensivo. Y tú puedes tener hasta 3 tickets a la vez. Un ticket se recarga en 1 hora, o sea que cada 3 horas tú puedes entrar al juego, hacer tus 3 batallas y salir. Les voy a enseñar mi estrategia. Les dije que me gusta mucho el control, pero no estoy usando una estrategia de control. Estoy usando una estrategia de daño, ¿sí? De click. Primero Lasvik, no uso su 3, uso su 2, que me le da un buff de velocidad a todo mi equipo para ayudarme a ir primero. Luego Genie, su 3 me da otro buff de velocidad. No, me da... me llena mi barra. O sea, la velocidad de los dragones determina el orden de los turnos, ¿verdad? Y la barra me permite ir viendo más o menos cuál es el orden de los turnos. Por ejemplo, yo sé que mi Kurt y mi Unicorn van a ir antes que el Kurt del oponente y que cualquier otro, porque su barra está casi llena, ¿verdad? Entonces, primero Lasvik me da velocidad, luego Jenny me hace que mi equipo vaya primero, luego Unicorn pierde su turno porque él está ahí es para, por si acaso. Lo que pasa es que Unicorn lo que hace es revivir. Entonces, yo voy con daño, pero yo sé que yo no necesariamente voy a matar. Entonces, por si acaso, yo lo llevo a él. Él cura y revive. Y por si acaso, llevo también a Kirk, que es ese mismo, que es un tanque. Pone un escudo a todos. Escudo y resistencia. Como que buff de defensa y también como extra, vida extra. Entonces, ahora sí, Nyx, el fantasma, es el que viene a hacer el daño. Él hace daño de área con su buff de ataque. Él hizo algo. Le voy a dar chance a ellos de jugar. Lamentablemente,
como él tiene a Kurt, se puso su escudo y todo eso. Fairy curó, entonces al final no le hizo mucho daño, pero ahora sí voy a usar el 3 de Last Week, que lo que hace es, le da un turno inmediatamente al dragón que yo elija, y no solamente eso, sino que le refresca todas sus habilidades. Entonces eso me permite volver a hacer el ulti de Nyx, que lamentablemente solo fue suficiente para quitarle el escudo a ellos. O sea que esto va a durar un tiempecito. Yo lo voy a dejar en auto, porque mi estrategia no funcionó. Yo quería enseñarles algo muy fuerte, pero no, al fin ya haremos. Realmente yo no debería de jugarlo en auto si yo quiero ganar, porque yo debería concentrarme en destruir a su destruir a su healer y a su tanque, o nunca voy a ganar. O puedo aprovechar a ver si termino de matar a este tipo aquí, creo que se llama Phantom. Yo no lo tengo. Bien, ya salí de él, por lo tanto voy a tener ventaja. Oh, espérate. Le doy otra vez el turno a Nyx. Con sus habilidades puedo hacer el ulti. Muy bien. Yo realmente no tengo healer en este equipo. Como un healer dedicado, porque Unicornio cura, pero no es confiable su cura. Lo más, él está ahí para revivir en caso de. Y Kurt cura en su segunda habilidad, pero tampoco es como que lo más confiable. Pero como él pone ese escudo me compra muchísimo tiempo para yo poder entonces llegar a tener activa la cura de él o la de Unicornio. Fairy cura demasiado, porque el 3 de Fairy es una cura de área y el 2 es una cura puntual. O sea que él siempre tiene una habilidad de cura. Casi siempre. Hay un turno que no va a tener, lo que va a tener que hacer es atacar, pero él tiene muchas más. No sé eso. Por eso que él es muy bueno. Y también otra cosa es que en este juego tú vas a tener cura crítica. O sea, a un healer no se le desperdicia si tú le pones runas de crítico, porque eso significa que él va a curar más. Y de hecho, hay muchos healers que su cura depende de su ataque. Y de hecho, Fairy es uno de ellos. O sea que tú puedes tener un dragón construido para hacer daño y que también sea un buen soporte. Sin problema. O tú puedes olvidarte del crítico y simplemente hacer un dragón con muchos, un Fairy por ejemplo, con muchos stats básicos. O sea, la funda de HP y defensa, de ataque para curar más y velocidad para tomar más turnos. Olvidarte de todo. Y gané. No voy a seguir usando mis tickets. Como yo gané, subí y ahora mis enemigos son más fuertes. Entonces, no. Tenemos el Rift. Muy divertido. Tú puedes tener hasta 5 llaves a la vez. Las llaves se regeneran una cada 12 horas.
igual que el, el tiempo que dura acumulándose el reward pasivo, ¿verdad? Entonces tú simplemente tienes que entrar 2 veces al día al juego, haces tus rigs, coges tu pasivo, haces de tu arena y recoges tu cosa, y con eso es suficiente. Si tú quieres ser un jugador casual, con entrar 2 veces al juego, 10 minutos, es suficiente. Entonces, ¿qué tú ganas con estas llaves? Aquí es donde tú consigues tus runas de alto nivel. Porque con aventura tú consigues runas aleatorias, ¿verdad? Pero aquí tú puedes seleccionar específicamente el set que tú quieres y la rareza que tú quieres. Este es el tipo de contenido que en otros gachas tú tendrías que durar todo tu día farmeando infinitamente. Pero aquí es más fácil de ir. Yo usé una sola llave y obtuve 6 runas. O sea, en otro juego yo hubiera tenido que correr esto 6 veces o más, porque a veces simplemente no te dan runas. Por ejemplo, en Epic 7, que es mi juego principal, mi gacha principal ahora mismo, tú empiezas a hacer runs de los hunts, que es el equivalente a esto, y te vienen y te dan oro, te dan polvo de artefacto, te dan más energía para que repitas, te dan muchísimas cosas que no te interesan. Tú estás buscando equipo, ¿verdad? El equivalente a las runas. Y tú pierdes tu tiempo y tú pasas todo el día, gastas toda tu energía acumulada y quizás tú consigues dos o tres piezas que como quiera van a ser malas y lo vas a vender. Aquí no, aquí tú corres una vez, te dan 6 y de hecho fueron pocos. Yo he recibido 8 y más. Y con eso es suficiente. Y entonces aquí tú eliges, que no le enseñé antes de entrar, tú eliges, estos son diferentes enemigos, ¿verdad? Cada uno te da 2 tipos de runas específicas. O sea, si yo lo que quiero es Amir, yo entro aquí. Amir, ¿verdad? Amir. Si yo quiero runas tipo Amir, yo entro aquí y lo hago. Entonces, eso viene en diferentes niveles de dificultad. Siempre cuesta la misma llave. Entonces, lo que yo puedo hacer es también acumular mis 5 llaves. Y cuando ya yo tengo 5, entonces gastarlas todas. O sea, subir lo más que pueda al nivel de mis dragones para hacer el nivel de dificultad más alto que pueda y gastar las 5 ahí. O sea, no tengo que gastarla cada 12 horas. Yo puedo acumularla y en un rato entonces gastarla todas. Si yo entro a un nivel de dificultad por encima del que yo puedo pasar y yo pierdo, la llave no se pierde. Por lo tanto, yo puedo hacer como decía. Subo a nivel mis dragones lo más que pueda, acumulo 5, intento hacer una dificultad la mayor que pueda, de modo que si logro pasarla, entonces sigo intentándolo y logré entonces tener runas de mayor calidad. Si no, bueno, pues entonces bajo la dificultad anterior y lo hago ahí. Y gasto una sola, que ese es mi ejemplo, gasto una sola, gasto 2, para que yo pueda subir a la siguiente dificultad, entonces ahí gasto las otras. Eso te dice, por ejemplo aquí, en el nivel 6, solo épicas, del 7 en adelante, tú puedes ir legendarias, de la más difícil, más alta probabilidad, y aparte, tú puedes conseguir incluso runas rojas. Y le agregaron unos cuantos niveles más, ahora ya está el 17, que me imagino que si tú puedes hacerlo aquí, casi se va a conseguir runas rojas. Pero ya tú te imaginas, ¿sabes? Poder pasarlo esto, o sea, para mí que tengo varios meses jugando y ya estoy nivel 8, es lo más que puedo hacer. Aunque tampoco me he enfocado suficiente en lo que es daño y combate. O sea, mis dragones no están en el máximo nivel que pueden estar porque mis torres no están
subidas a altos niveles. Porque yo decidí enfocar todos mis recursos al principio en construir la mayor cantidad de hábitats que podía, subirlos al mayor nivel costo eficiente para poder tener la mayor cantidad de dragones y llenar esos hábitats de dragones. Porque así yo puedo tener una producción de oro constante que me va a permitir tener una producción de comida constante. Y por eso ustedes ven que yo soy así rico. Y todas las islas, esas islas se compran en cojones. Y no es fácil. Esta isla me costó 60 millones de oro. Y para yo poder poner cosas aquí tengo que limpiarla. Y quitar estas cosas del medio, mira, quitar esa piedra me cuesta 10 millones de oro. Pero ya esos 10 millones no me saben a nada ya. Por todos los hábitats que tengo. No me arrepiento, sí, y le recomendaría a cualquiera que lo haga así. Por último, tenemos la montaña. La montaña es el equivalente a la torre o el abismo, o generalmente se llama torre de algo en otros gachas, ¿verdad? Generalmente los otros gachas tienen una torre de 100 pisos que tú puedes completar una vez al mes. Aquí la torre tiene solo 12 pisos y lo puedes completar 2 veces a la semana. O 3, creo que. No recuerdo si son 2 o 3 veces a la semana. Y lo que ellos hacen es que la dificultad de cada piso o de la torre, de cada iteración de la torre, depende de el nivel de combate de tus dragones. Entonces, mientras más fuerte tú eres, más fuerte es la montaña. O sea que, y la combinación de dragones con la que tú peleas en cada piso siempre es diferente. Entonces, la montaña es bien porque te presenta retos. Es un contenido que yo soy vago y lo juego auto, pero por eso mismo entonces a veces yo vengo y aquí en el piso 6 ya me matan a todos mis dragones. Entonces aquí hay una regla que es que si un dragón muere, tú no lo puedes usar. Porque de hecho, con la vida que ellos quedan imagínate que eso es la casa de los caballeros del Zodiaco, de Saint Seiya. Con la vida que tú te quedas después de pasar un piso, con esa tú entras en el siguiente. Si te murió un dragón, tú puedes reemplazarlo por otro, pero ya ese dragón no lo puedes seguir usando, no lo puedes volver a usar, a menos que gastes gemas y no lo hagas, no vale la pena. Entonces, por estar jugando en auto, a veces yo vengo y nada más llego por la mitad, porque entonces estoy peleando contra unos dragones que necesitan estrategia y yo no me doy cuenta y pierdo. Y ya, en esa iteración me perdí de los premios de la torre. A la mía. No lo hagan, chicos. Pero, nada, es divertido. El otro que tienen es el Bosque de los Espíritus, que casualmente hoy abrió. O sea que me va a permitir enseñarles cómo funciona. Esto como el equivalente al laberinto. De Epic 7, si lo han jugado, sería el equivalente al Raid. De Summoners Wars, el equivalente al laberinto. No sé de otros juegos, pero básicamente también tiene 10 pisos y todos los pisos son iguales, son esta matriz de hierba y tienen una cantidad de pasos que se va recuperando con el tiempo. En cada paso yo voy abriendo hierba y cada hierba me da algo, me dio oro, me dio comida, más comida. La cantidad de comida y oro que yo recibo también depende de mi nivel. Por lo tanto, este es la moneda que les dije que tenían que ahorrar, que es la que les permite comprar las runas míticas. Hasta ahora todo ha sido pacífico, pero eventualmente me va a salir un dragón. Entonces yo peleo contra él. Si se fijan, yo tengo una limitante. Solo puedo usar, ¿cómo dice?
solamente puedo usar dragones que tengan fuego y o tierra. Por lo tanto, mi estrategia normal de mis 5 legendarios no me va a servir. Mi tanque lo voy a poder usar. Este creo que tiene runas. Estos dos, atento a que son legendarios, me van a ayudar. Pero no tienen runas ni nada, no están equipados. Y ya no me queda nadie que sirva. Pero esto tiene muchas estrellas, o sea que vamos a usarlo. De todas formas, como este es el piso 1, estos dragones son débiles. Yo voy a poder ganarle. A pesar de que solamente uno de esos 5 dragones que estoy usando, o sea, one shot. Los estoy matando muy fácilmente porque yo soy nivel 25, yo soy nivel 30 a 40. Pero a medida que yo voy bajando de los niveles de este bosque, las batallas se van haciendo más difíciles. Y también esto es un dragón común. Hay como que mini bosses y al final, en el último piso, hay una batalla que es más difícil. Es el último boss. Aquí pasa igual que con la montaña. La vida que yo pierdo, se pierde. Los dragones que mueren, se mueren. Y tengo que reemplazarlos por otros. Por eso van a tener duplicados y todo eso. Pero aquí tengo una ventaja, que es que cada vez que yo mato un dragón de esos, ¿qué me sale? Yo puedo elegir entre uno de 3 buffs pasivos. Por ejemplo, el color me dice la rareza, uncommon, rare. Los raros son mejores, yo voy a elegir el de ataque. Tengo 3% de ataque de ahora en adelante para todos mis dragones en todo momento. Lo que significa que a medida que yo voy desbloqueando cosas, yo pudiera, por ejemplo, encontrar de una vez la escalera para el siguiente piso. Pero yo no quiero apresurarme a ir al siguiente piso. Yo pudiera ignorar todos esos dragones, pero yo quiero matarlos para ir consiguiendo más de estos boss pasivos, para que cuando yo pelee contra un mini boss o el último boss, tener acumulado una gran ventaja y que me sea más fácil. Además de que así mismo la hierba, aparte de peleas y simples recursos, yo puedo conseguir otras cosas buenas. Aquí estos no me interesan, a pesar de que esto es menos común, es más común, porque esto es un mini boss. Vamos a matar. Ahí la defensa me convenía más porque lo otro era revelarme la fuente, que es algo que me permite curarme. Yo no necesito curarme ahora mismo, todos mis dragones están llenos y la voy a encontrar eventualmente de todas formas, o sea, no necesito eso. Y el otro me curaba, pero yo estoy lleno, entonces la defensa me sirve más. Entonces, no sé, quizás no lo llegue a encontrar, pero otra cosa que puedo encontrar es una jaula con un dragón dentro. Bueno, la jaula tiene 5 dragones, yo puedo elegir uno de ellos. Y eso es como un dragón rentado. El dragón va a estar siempre en el máximo nivel. Va a tener sus runas impuestas, mejores que las que yo tengo. Y va a ser muy poderoso. Tú puedes simplemente buscar esos dragones y hacerte un equipo solo con ellos, y con eso tú lo pasas. Wow. O sea, si los mini bosses, los buffs que te dan son generalmente, por lo menos uno de ellos es legendario, son los más grandes. Y aquí yo creo que me conviene más el de crítico, 5% de crítico. Y esta es la puerta al siguiente nivel, que no voy, porque me falta descubrir todo esto. Esto es una trampa, me quita 10% de mi máximo HP a todos mis dragones. Bueno, del pari activo. Fíjense, aquí hay un cofre que no he encontrado,
2 dragones que no he matado y 2 dragones que no he rescatado. Esos son los que recto. Y la fuente, tampoco he encontrado. Yo incluso en la hielo puedo encontrar hasta gemas. En cada piso yo hay una hielo. Ah, mira, aquí encontré por fin esto. De esos 5 yo voy a elegir este mecánico por el rompe defensa en área. Y listo, ya se me acabaron mis pasos. Yo me voy y con tiempo sigo haciendo más pasos. Eso se hace una vez a la semana. Se activa, dura 5 días. No tienes que sentir presión de que se te va a acabar. Porque si tú juegas constantemente los pasos, como en 2 días, tú puedes completar los 10 pisos. O sea, 2 o 3 veces al día el juego, para usar todos tus pasos, tú logras pasar los 10 pisos completos en esos 5 días. Después entonces los otros 2 días son de descanso. Generalmente con una iteración completa consigues suficientes piedritas de extra, ¿cómo se llama? No dice. Para conseguir